querida iglesia, buenos días, ¿cómo están? Hoy queremos darle gracias a Dios porque en medio de esta crisis nosotros encontramos una manera que nos facilita para reunirnos, y una de ellas es la iglesia online. Por eso queremos animarles a registrarse, a aquellas personas que no lo han hecho, en la plataforma. Y si alguien necesita ayuda, es una buena oportunidad que sepa que no está solo, puede llamar a alguien, puede pedirle ayuda, puede decirle no sé cómo hacerlo, ayúdeme, oriénteme, pero la idea es que todos estemos inscritos en esta plataforma porque vamos a poder acceder a un material excelente que nos va a enriquecer a todos, no solamente a todos como iglesia, sino en las diferentes edades y en los diferentes ministerios, así que creo que es útil. Hermanos, aunque no estemos reunidos en este espacio físico, sería bueno que estemos pendientes de que estamos unidos en el sentir de que somos iglesia, de que nos acompañamos, de que estamos pendientes y preocupados los unos por los otros. Así que una llamada siempre va a ser importante, siempre va a ser útil para saber cómo estamos y cuáles son los motivos de oración. Vamos a estar apoyándonos, eso es muy importante. Lo otro, no dejemos de orar por el mundo entero. Esto no es un juego, de pronto salen muchos memes, pero la realidad es que esto es algo serio. Y Dios nos dice en su palabra que si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quería compartirles esto, hermanos, hoy y pedirle a Dios que los bendiga grandemente y que sigamos unidos como iglesia. Bendiciones.
Buenos días, bendiciones. Este es nuestro primer ensayo online, en línea, nuestro primer culto. Así de que, bienvenidos todos. Espero que este tiempo sea muy edificante, hermanos. Hemos trabajado duro para poder llegar a este punto, pero confiamos poder seguir haciéndolo en estos tiempos que son difíciles y en los cuales tenemos que estar en casa, ¿cierto? Bienvenidos otra vez, hermanos. Vamos a la palabra de Dios. Pero quiero proponerles algo en esta oportunidad, y es recoger un poco el pensamiento de algunos aspectos especiales que hemos estado hablando acerca de Nehemías, ese hombre precioso de Dios, para decirlo de alguna manera, ese hombre que tuvo la sensibilidad por su pueblo, por un pueblo que sufría, ese hombre que fue producto también de la deportación. Recuerden que estamos hablando de un tiempo después de los jueces, estamos hablando del pueblo de Dios que por muchísimo tiempo recibió advertencia a través de los profetas, advertencia que no acataron, y que en primer lugar fueron llevados cautivos por los asirios, los del reino del norte. Después fueron llevados cautivos los del reino del sur por Babilonia, y después van a terminar bajo la sombrilla del imperio persa. En ese contexto es que se escriben los libros de Esdras, Nehemías, que inicialmente era un solo tomo, y también el libro de Esther, por ejemplo, y todas esas experiencias que se narran en esos libros. Aproximadamente 70 años de exilio, y Dios en su infinita misericordia hace retornar a su pueblo con tres propósitos fundamentales. Uno, reconstruir el templo, y recordarán un nombre como Zorobabel allí. Otro, reconstruir la relación espiritual del pueblo con Dios, y también allá hay un hombre central como Esdras. Y por supuesto Nehemías del cual estamos hablando, un hombre que Dios usa, envía a través del rey para reconstruir los muros, las murallas de la ciudad. En ese contexto estamos hablando nosotros. Antes de seguir, hermanos, oremos un momento, demos gracias a Dios y pidamos que todo recoger esta información pues sea de mucha edificación, y sobre todo que nos podamos poner a tono para seguir adelante con el desarrollo de los temas, ¿vale? Oremos un momento. Padre, gracias por la provisión también de los medios tecnológicos. Gracias por cada hermano, cada hermanita que está allí detrás de esta cámara, Señor. Pero sobre todas las cosas y más allá de esto, Señor, gracias por tenernos unidos juntos como iglesia, escuchando tu palabra, aprendiendo, creciendo, y en una actitud de adoración, Señor, independientemente de las circunstancias, estar postrados delante de ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En ese recuento que les propongo, quiero que vayamos y miremos un poco algunos aspectos que se resaltan bien en el primer capítulo de Nehemías, cuando este hombre, un poco preocupado por sus hermanos, pregunta por ellos, por los judíos, por los que estaban en Jerusalén, por los que habían quedado y por los que están en ese momento en Jerusalén. Y recibe de Hanán, un hombre que ha venido justamente de allá, recibe una información. Dice que están sufriendo, están en oprobio los hermanos de Jerusalén, que las murallas están derribadas, que las puertas han sido quemadas al fuego. Y por supuesto, dice el texto allá en el versículo 4 del capítulo 1, que Nehemías, al oír estas palabras, se sentó y lloró e hizo duelo algunos días, ayunó y oró delante del Dios del cielo, y le decía: Señor, te ruego
tú que eres grande y temible, que nos ayudes. Pero antes de decir ayúdanos, ¿sabe qué dijo Nehemías? Dijo, perdónanos, perdónanos como pueblo y perdónanos a todos, incluido yo, es lo que está diciendo Nehemías. Nehemías se incluyó. Allá en el versículo 6 del capítulo 1 vemos que dice que él y la casa de su padre y el pueblo ha pecado delante de Dios. Pero también Nehemías hace algo muy importante, hermanos. Recuerda que Dios ha prometido no solamente el castigo, pero también ha prometido la restauración cuando hay arrepentimiento de parte del pecador. Y a eso se acoge él, para decir al final, Señor, te ruego y te pido que me des prosperidad, prosperidad. Y prosperidad no quiere decir términos económicos, lléname de plata mis bolsillos o algo por el estilo. No, lo que está diciendo es dame gracia, dame la inteligencia, dame la sabiduría para poder hacer y cumplir el propósito que tú quieres que yo cumpla en favor de nuestro pueblo que está sufriendo. Resumo con esto, hermanos, resumo con esto. Y me parece muy pertinente retomar este tema porque precisamente en momentos difíciles, precisamente en momentos como los que estamos viviendo probablemente, se requiere de hombres sensibles como Nehemías, de hombres con un corazón como el de Nehemías, que en primera instancia pregunta por el pueblo, por sus hermanos, por cómo están. Hay que decir que Nehemías estaba bien. Nehemías no tenía la urgencia de preocupar y menos de involucrarse en la situación, digamos, calamitosa del pueblo en Jerusalén. Él estaba bien, él era el copero del rey, él era la mano derecha del rey. Nehemías, digamos, lo tenía todo. Es interesante como por estos tiempos ve uno mensajes de personas que dicen, quédense en casa, y es fácil, y no se preocupe, pero muestran unas casas suntuosas, unas mansiones con piscina, con mascotas, con las neveras repletas de comida. Pues de esa manera es muy fácil quedarse en casa. Lo difícil es quedarse en casa cuando se vive del día a día. Y a veces cuando las personas tienen la posibilidad de quedarse en casa con todas las comodidades, casi que no desarrollan la sensibilidad que tenía Nehemías de preguntar por el pueblo que está sufriendo. Y hermanos, quisiera usar un poco esta experiencia de Nehemías, esta narrativa de Nehemías, para invitarnos a pedirle a Dios, a ser sensibles en este tiempo y por lo menos preguntar cómo está esta familia, cómo está este hermanito, cómo está esta hermanita, cómo están. Y lo segundo que quiero resaltar es que a la luz de la respuesta que recibió Nehemías, fíjense que él dice la palabra, se sentó, lloró e hizo duelo por algunos días. Y eso me habla también de un corazón de un hombre sensible, no solo que se preocupa y se inquieta, a pesar de su comodidad, pero que además le duele la situación de los hermanos. Y créanme, hermanos, si hemos tenido carga estos días como familia pastoral, es por ustedes. Es por algunos de ustedes o por muchos de ustedes, porque sabemos que a veces las situaciones no son tan fáciles, hermanos. Y estamos rogando a Dios que nos permita ser instrumentos de verdadera bendición y apoyo para ustedes. Háganoslo saber, hermanos. Háganos saber en qué podemos apoyarles. Porque queremos pedirle a Dios, y les invito, hermanos, a pedirle a Dios que nos dé un corazón sensible. Un corazón que se duela con el que sufre. Y que entonces podamos decir, como dijo Nehemías, Señor, ayúdanos, danos gracia, danos inteligencia, danos sabiduría. Son momentos difíciles, pero estamos aquí listos para involucrarnos y sobre todo para servir
a otros ayudar y bendecir. Hermanos, seguimos adelante. Este es un modelo distinto, como se podrán darse cuenta, así de que ya nos vemos.
Bien, hermanos, continuamos. Y esta vez quiero hacer un énfasis especial en algo que surge, bueno, a lo largo prácticamente del libro, por lo menos los 5 primeros capítulos del libro de Nehemías, pero en los primeros capítulos muy enfatizado, muy enfático, y es el tema de la oración. Mire cómo Nehemías, después de recibir la información que recibe, después de verse compungido, entristecido por la situación de sus hermanos, el primer recurso, hermanos, el primer recurso que usa Nehemías es la oración. Ir al lugar secreto, ir al lugar de encuentro con Dios y decirle cosas como: Señor, te ruego, Señor, vengo a buscarte. Oró, dice el texto, allá en el capítulo 2, por ejemplo, versículo 4, dice que Nehemías oró al Dios del cielo. Y oraba en toda circunstancia, porque oró cuando recibió malas noticias, clamó al Señor, pero oró también cuando el rey, en este caso, le da la oportunidad y le pregunta: ¿qué es lo que me pides? ¿Qué es lo que quieres que haga? Y vamos a ver a lo largo del texto que Nehemías ora y vuelve a orar. Eso es muy importante, hermanos. Y es muy importante porque me habla de la dependencia que tenía Nehemías de Dios en todo, aún para responderle al rey. Después de que él le responde al rey, dice por allá en el versículo 8, dice que el rey le respondió y le concedió todo lo que él pidió, guiado por el Señor, por supuesto. Y Nehemías da una explicación muy interesante. Dice: porque la mano bondadosa de Dios estaba sobre mí. ¡Qué maravillosas palabras! Todo lo que Nehemías estaba logrando en cuanto a los preparativos para ir hasta Jerusalén, a ayudar a sus hermanos. Pues aquí hay algo interesante. Nehemías no dice: voy a enviar a alguien. Yo tengo dinero, tengo posición, tengo la influencia cercana pues aquí al rey y tal. Voy a enviar a alguien para que... No, él mismo fue o se preparó para ir e involucrarse en el trabajo de reconstrucción de los muros de la ciudad, junto con el pueblo, junto con sus hermanos, como vamos a ver más adelante. Ahora, también nos resalta el capítulo 2, por ejemplo, el versículo 10, que aparecen personajes como Sanballat, como Tobías, como varios y otros que van a aparecer después. En el versículo 19 nos habla de Gesem el árabe. Aparecen este tipo de personajes disgustados porque, dice en el versículo 2:10, porque lo que más les disgustó es que alguien hubiera venido a procurar el bienestar del pueblo. Y ustedes y yo sabemos, hermanos, que siempre que procuramos el bienestar de las personas, siempre que procuramos el bienestar, y en especial el bienestar del pueblo de Dios, siempre van a aparecer Sanballat, Tobías o Gesem. Sin embargo, llegó Nehemías a Jerusalén, y el texto nos dice que estuvo allí por algunos días. Algunos estudiosos concluyen que ese estar algunos días fue también estar algunos días como en la presencia del Señor, buscando el rostro de Dios en oración, la dirección de Dios en oración. Nehemías va a asumir la tarea de la mano de Dios y confiado plenamente en que Dios, como dijo antes, va delante suyo. Porque sus planes están en el corazón de Dios. Es el propósito de Dios, son los planes de Dios, es lo que Dios quiere hacer en favor de su pueblo para total restauración. Diría
Nehemías, ustedes ven la mala situación en que estamos. Las puertas están desoladas, etc. Y hace algo interesante. Es decirle, llamar, convocar al pueblo y decirles, versículo 17, vengan, reedifiquemos la muralla para que ya no seamos más motivo de burlas. Interesante. Un hombre que ora, un hombre que depende de Dios, un hombre que se compromete con los propósitos y los planes de Dios, y un hombre que convoca, un hombre que anima, un hombre que va adelante diciéndole al pueblo, vamos a cumplir el propósito de Dios, y este es el propósito de Dios, independientemente de la oposición, de la crítica, de las burlas que en el camino iban apareciendo. El pueblo le responde, y el pueblo responde con estas palabras, versículo 18 del capítulo 2, levantémonos y edifiquemos. Y dice el texto que esforzaron sus manos en la buena obra. Cuando se enteraron, versículo 19, que Sanbalat, Tobías y Gesem se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron qué es lo que están haciendo, etcétera, etcétera. Pero siguieron adelante, y siguieron adelante por una razón además. Versículo 20, porque Nehemías les va a decir, el Dios del cielo es el que nos va a dar el éxito. Por lo tanto, nosotros, sus siervos, nos levantamos y edificamos, y ellos no tendrán ninguna parte, ningún derecho, ningún memorial, porque más allá de ayudar, que es lo que deberían haber hecho, o por lo menos no estorbar, entonces estaban oponiéndose al proyecto de Dios. Redondeo y termino esta parte con este llamado, hermanos. Uno, qué buen recurso es la oración, hermanos, en tiempos difíciles, en tiempos justamente como los que probablemente estamos viviendo. Qué recurso es la oración ferviente, la oración de corazones sencillos que saben depender de Dios, que saben que nada se ha salido de las manos ni del control de Dios, que saben que en medio de toda circunstancia, por difícil que sea, hermanos, la mano bondadosa de Dios va a estar ahí presente. Oración, hermanos. Y a pesar de la oposición que pueda surgir, a pesar de las dificultades, a pesar del camino tortuoso que a veces aparece delante de nosotros, el otro consejo es permanecer. A pesar de la mala situación, Nehemías le dijo al pueblo, vengan, reedifiquemos, para que no seamos motivo de burla. Y creo que en estos tiempos es bueno decir, entre nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los que sabemos y conocemos su amor, su poder, su gracia y sobre todo su soberanía, decir, hermanos, listos para edificar, listos para apoyar, listos para poner mano, como dicen allá, en la obra, y para hacerlo con entusiasmo. Si tenemos que ser ingeniosos, como estamos intentando serlo, lo vamos a hacer. Si vamos a buscar otros caminos y otras opciones, lo vamos a hacer. Porque se trata de seguir adelante con el proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios tiene que ver fundamentalmente con la salvación, con las almas, pero también con el bienestar de toda la humanidad. Incluso aquí, mientras estamos aquí. No solamente es el reino allá arriba, es el reino aquí, porque el reino está entre nosotros. Levantémonos, hermanos, como diría Nehemías, edifiquemos, pongamos mano adelante y no seamos de ninguna manera motivo de burla. Y termino con estas palabras que son las palabras de Nehemías, hermanos. Dios da siempre el éxito. Ya nos vemos.
hermanos, y quiero terminar esta corta enseñanza o esta corta reflexión, este resumen. Quiero terminarlo haciendo un énfasis también muy especial. Y yo le pondría un solo título, una sola palabra como título: unidad. Unidad. Y si voy al capítulo 3 de Nehemías, eso justamente es lo que yo encuentro a lo largo de los versículos. Fíjense que está hablando de la participación en cuanto a la construcción de la muralla de muchos grupos de personas que estuvieron al lado de Nehemías, hombro a hombro, trabajando fuerte. Estamos hablando incluso del sumo sacerdote, versículo 1 del capítulo 3. El sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron, dice, la puerta de las ovejas. Aquí hay que decir algo muy interesante, y es que en el versículo 1 y en el versículo 31 se habla de la puerta de las ovejas. Y según los expertos, se ha concluido que esa puerta, de alguna manera, también es imagen o figura de Cristo. Recordarán que Cristo dijo: yo soy la puerta por la cual las ovejas entran o pasan. Y me llamó la atención pensar en esto. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es el principio y el fin de toda obra de Dios, de toda obra de construcción o de toda obra de reconstrucción. Cuando estamos pensando en reconstruir, no solamente estamos pensando en reconstruir murallas, que fue lo que hizo Nehemías según el plan de Dios, pero hoy podemos pensar en reconstruir familias, en reconstruir relaciones, en reconstruir hogares, en reconstruir relaciones entre padres e hijos, en reconstrucción. Pero el principio fundamental, yo creo, hermanos, es Cristo. Es el comienzo y el final de todo proceso de reconstrucción. Ese es el marco que yo encuentro en este capítulo que me impactó y me llamó muchísimo la atención. Pero no se puede olvidar que para que un proceso de reconstrucción sea eficaz, sea eficiente, sea exitoso, y recuerden que Nehemías dijo: el éxito no lo da Dios, debe ser un proceso que convoca, debe ser un proceso que llama a la unidad. Los sacerdotes, dice los hombres de Jericó, los tecoitas, los orfebres, algunos perfumistas, y llama poderosamente la atención también que hay un hombre, ¿cierto? Salum, versículo 12, hijo de Aloes, dice oficial de la mitad del distrito de Jerusalén, y él con sus hijas también participó en la reconstrucción de la muralla. Interesante, en un contexto como ese, ven la participación de mujeres, de las mujeres, en un proceso como este de reconstrucción. Entonces, los levitas, versículo 17, los sacerdotes, los hombres del valle, versículo 22, los sirvientes del templo, los tecoitas otra vez, los sacerdotes, los orfebres y mercaderes. Lo que esto me lleva a pensar en este capítulo 3 de Nehemías es cuán importante, hermanos, es la unidad a la hora de construir o de reconstruir según el proyecto de Dios, según el propósito de Dios. Y lo otro interesante que veo en el capítulo para resaltar y subrayar de manera especial es la manera tan quirúrgica, para decirlo de alguna manera, como ellos desarrollaron la tarea. Desarrollaron una tarea compleja. Si uno mira con detalle, en varios de los versículos dice: colocaron las vigas, asentaron las hojas, los cerrojos, las barras, colocaron otra vez las vigas, los cerrojos, las barras, etc. Y me deja ver todo el capítulo que estos hombres tenían plena conciencia de que estaban haciendo una tarea y que esa tarea debía quedar bien hecha, no solo porque es tarea para Dios, pero porque tenía que ver también con su propia seguridad.
tareas comenzadas, tareas continuadas y tareas terminadas, llevadas de principio a fin. Eso tiene que enseñarnos unidad, tareas bien terminadas, y lo último tiene que ver con esos hombres que tuvieron que ir a lugares difíciles, ¿cierto? Hubo un grupo de hombres que con todo fervor fueron y trabajaron en un lugar que llamaban el Muladar. Y es un lugar ni más ni menos donde se depositaban todos los excrementos, las heces de la ciudad. Imagínense, trabajar en un lugar como eso, sin tapabocas como hoy. Pero hombres dispuestos a ir también a ese lugar y ensuciarse con tal de que la tarea quedara toda completa. Me hace pensar en algunos médicos y enfermeras de este momento que están arriesgando sus propias vidas para cuidar y salvar la vida de otros. Hombres que van al Muladar, hombres que se meten en la amenaza, en este caso en relación con este virus que nos asedia, pero que están dispuestos a arriesgarse para lograr el bienestar de otros. Escuché que en España, por ejemplo, algunos médicos han estado infectándose precisamente por estar atendiendo tantas personas y no en las mejores condiciones para poder salvar la vida. Impresionante. Qué capacidad de sacrificio. Esa capacidad que necesitamos todos, hermanos, para poder ayudar efectivamente al prójimo cuando lo necesita. Estar dispuestos. No imprudentes. No estoy llamando a la imprudencia. Tampoco estoy llamando al fideísmo, tampoco estoy diciendo, Dios nos cuida, entonces metámonos y no importa que Dios, como escuché por ahí a un pseudo pastor reprendiendo y declarando que yo creo que la fe es sensata también, y la fe también es prudencia, y la fe también es sabiduría y confianza en Dios, por supuesto, pero hay que ser prudentes. Hermanos, 3 cosas fundamentales encuentro en este capítulo que quería resaltar: la unidad, ese trabajo especial en equipo, todos participando, todos, cada uno en su lugar haciendo su tarea, aún en el Muladar. Lo segundo es la completud, la manera completa, excelente, por decirlo de alguna manera, con la que asumieron su tarea. Comenzaron, continuaron, terminaron. Qué bueno, hermanos. Y por último, la disposición de algunos de ellos para ir al Muladar, para involucrarse, allá ese lugar donde nadie quiere ir, esa tarea que nadie quiere hacer. Pero habían hombres y mujeres dispuestos a hacerla, porque eso también hacía parte del proyecto de Dios para que la obra, el nombre de Dios fuera glorificado y la obra y el pueblo quedara protegido. Hermanos, este ha sido un modelo distinto, espero sea interesante para ustedes. Continuaremos por este medio, edificándonos con la ayuda de Dios. Les animo a seguir leyendo el libro de Nehemías y por qué no aterrizarlo en este tiempo. Y por supuesto, no se olviden para mí, de las cosas más importantes que el libro me arroja, y es el concepto de dependencia y oración en el Señor en tiempos difíciles. Un abrazo, hermanos. Este es un momento bien especial para que oremos a Dios y le pidamos para que Él sea guiándonos en medio de toda esta circunstancia, que tengamos ese corazón sensible, que pensemos en los demás, que creamos que Él es el Dios Todopoderoso. Sí, hermanos, tomen ahí en su casa donde ustedes están, su familia, sus hijitos, tomemos 2 minutos y oremos al Señor. Recordemos que Dios quiere que nos preocupemos, que seamos sensibles, pero sobre todo que le busquemos a Él en oración, y además que entendamos y sepamos que el éxito, la protección, el cuidado viene de Dios.
Oremos, hermanos, oremos por favor. Amado Señor, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos, gracias por cada familia, Señor, detrás de estas cámaras. Gracias, Padre. Y gracias, Señor, porque en tiempos difíciles, así como Nehemías, podemos recurrir a ti en oración, Señor. Podemos buscarte con confianza, Padre. Y podemos, Señor, genuinamente decirte, ayúdanos, Señor, socórrenos. Confiamos que el éxito es tuyo, Señor. Y por más tropiezos que hayan en el camino, Señor, allí estás tú, llevándonos de victoria en victoria. Glorifícate, Padre, y ayúdanos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Gracias a Dios.